pues que ellos vivían muy cómodos en el Edén, en ese huerto que el Señor plantó, que dice que puso, pues que creó todo tipo de árbol frutal, agradable, bueno, y también pues ahí mismo, en ese huerto, el Señor creó el árbol pues el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal también, en ese huerto. Ellos estaban muy cómodos ahí, hermanos, pero por su desobediencia, pues fueron expulsados del huerto para vivir, dice, en la tierra del cual él fue creado. Más o menos la comparación que, que quiero darles es como si usted dejara de vivir en Estados Unidos y se fuera a vivir en Tijuana. Y hermanos, y no es porque Dios quiera que unos lugares sean prósperos y otros lugares no. No, hermanos, sino es el hombre el que el que determina si va a seguir disfrutando de las bendiciones de Dios o las va a perder. Acuérdense que cuando el Señor terminó de crear todas las cosas, Él dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así es que, hermanos, el bienestar para nosotros y que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios depende de nosotros, que seamos obedientes a la palabra del Señor. Bien, pues entonces, hermanos, ellos fueron expulsados del huerto. Dice en el capítulo 2, versículo 8, de lo que yo les decía, de que Dios creó o plantó un huerto. Dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí los puso el Señor, hermanos, pero por su pecado, por la desobediencia, pues vemos que ellos fueron expulsados de este huerto. Dice en el capítulo 2, versículo 17, le dijo el Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La palabra de Dios se cumple, hermanos, no lo borra el tiempo. Tampoco Dios se olvida de lo que Él ha mandado. Y así es que pues hoy en día sigamos teniendo cuidado también, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con lo que Él nos manda, para que tengamos una vida próspera, una vida bendecida por el Señor. Dice en el versículo 23 del capítulo 2, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Dejó el huerto del Edén, hermanos, para labrar la tierra, un lugar donde él tenía que, que hacerla producir, todo por haberse confiado, haberle creído a la serpiente, porque ellos estaban muy bien en el huerto del Edén, lo tenían todo, hermanos. Y dice aquí en el versículo 24, echó pues fuera
al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, aquí los querubines son seres celestiales, seres fuertes, seres importantes al servicio de Dios. Y como referencia, pues podemos buscar rápidamente en Ezequiel capítulo 1, para que veamos que no son pues seres que no existan, sino son seres, pues seres celestiales. Dice aquí en Ezequiel, en el capítulo 1, dice, voy a leer al versículo 5 del versículo 1. Dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y ardedor, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Bueno, dice, cada uno tenía cuatro caras y 4 alas. Bien, ahora vamos al capítulo 10, versículo 20. Bien, dice aquí, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, lo que acabamos de leer en los versículos del 1 al 6 del capítulo 1 de Ezequiel. Y conocí que eran querubines, dice, hermanos, ¿sí? Eran querubines. Entonces estos seres están al servicio de Dios, y estos seres pues el Señor puso para que guardasen la entrada del huerto del Edén. También, hermanos, Satanás también era un querubín, era un ser celestial, un ser importante al servicio de Dios, que es el que ahora pues es el enemigo de Dios, es el adversario de Dios, y podemos verlo, y ya luego continuamos en Ezequiel capítulo 28, para que veamos que los querubines son criaturas de Dios muy importantes y creados para el servicio del Señor. Dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 28 de Ezequiel, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese fue el que utilizó a la serpiente para engañar a Eva y también a Adán. Pero él era un querubín, como dice el Señor, importante, amado por el Señor, pero pues quiso independizarse de Dios.
y eso le costó pues que dejara de ser ese querubín importante. Bien, entonces hermanos, pues aquí vemos cómo pues ya esta pareja iba a llevar una vida distinta, ya en otro lugar donde pues tenían que trabajar, tenían que esforzarse para continuar adelante. Entonces vemos aquí que dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y bueno, y dijo ella, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es lo que significa Caín, ¿verdad? Adquisición. También dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, pues Abel significa pues es que es una persona que es espiritual. Eso es Abel, algo más espiritual. Bien, y entonces hermanos, pues vemos que le nacieron estos dos hijos. Y nos dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, hermanos, no sabemos qué tiempo transcurrió de que ellos nacieron, qué edad tenían, pero ellos ya trabajaban cada uno de una manera personal, particular. Como vemos, pues Caín era labrador de la tierra y su hermano Abel pues era un pastor, y los dos trajeron una ofrenda para el Señor. Y bien, pues nos dice en el versículo 5, pero pues que Dios no miró de igual manera la ofrenda que le había traído Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, pues Abel le trajo una ofrenda al Señor, pues escogida, y dice que el Señor vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Dice que se ensañó, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se enojó, se enfureció Caín porque Dios había hecho esto. Además, dice que decayó su semblante. No únicamente se puso triste, se puso pues desanimado, sino que lo peor es que se enojó muchísimo por esto de que Dios no había visto con agrado su ofrenda. Y aquí pues vemos que el orgullo, ¿verdad?, de Caín no fue una persona humilde que hubiera aceptado que si al Señor le agradó más la ofrenda de su hermano, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero él no, hermano, se enfureció, se enojó, pues que el Señor le dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien, hermanos, pues nosotros tenemos que aprender que no debemos de ser orgullosos, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que aprender de darle gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que Dios nos permite hacer. No vamos a querer ser los que sobresalgamos en todas las cosas, ser los mejores, pues no, hermanos, y que pues aprendamos entonces a ser humilde. Y entonces aquí vemos a Caín, pues un hombre orgulloso, un hombre que quería
pues que en todo fuera él el que estuviera sobresaliendo. Y vemos aquí, hermanos, algo importante también que el Señor dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así es que, bueno, hermanos, todos los seres humanos debemos de procurar hacer el bien. Debemos de procurar hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra, a través de la Biblia. Por eso es importante que todo ser humano conozca la palabra de Dios y aprenda de ella y aprenda a vivir de acuerdo a los consejos que Dios nos da. Porque aquí nos habla de que si uno hace bien, dice, pues será enaltecido, ¿verdad? Si uno hace bien, cualquiera nos va a dar una palabra de ánimo, una palabra buena, si hacemos el bien. Pero si no, dice el Señor que el pecado está a la puerta. No hay alguien que diga, pues, para mí el pecado está lejos de mí. O porque yo soy bueno, el pecado no existe para mí. O la persona que, pues, más frágil, más débil, y diga, no, pues siempre el pecado va junto de mí, va a mi lado. La palabra del Señor nos dice que el pecado está a la puerta. Si uno lo deja entrar, el pecado va a entrar y va a, pues, a cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, como lo hizo con Caín, hermanos. Pero hay algo también importante aquí que dice el Señor, que con todo esto, no importa que el pecado esté ahí al lado de nosotros, junto a nosotros, a la puerta, pero dice el Señor que a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros podemos enseñorearnos, podemos tener poder, podemos tener autoridad sobre el pecado, hermanos, porque así lo dice el Señor. Si nosotros pues seguimos con el Señor, pero si nos apartamos del Señor, pues somos una presa fácil del pecado. Así es que, pues, entonces podemos vencer al pecado. No podemos pensar pues que no tenemos ese poder para hacerlo. Así es que, pues vamos a tomar en cuenta pues esta situación que desde aquel tiempo esta pareja con sus hijos ya estaba viviendo. Una situación difícil, todo por causa de la desobediencia, por no permanecer en el consejo que Dios les había dado. Cometieron el pecado y fueron expulsados del huerto del Edén. Edén quiere decir delicia, hermanos. Un lugar agradable, un lugar donde no les faltaba nada. Igualmente pasa hoy con el ser humano. Si nosotros, si todos los seres humanos nos esforzáramos por obedecer al Señor, por tomar en cuenta su palabra, estaríamos viviendo distinto, diferente. Pero como no nos gusta esforzarnos, no nos gusta pues sacrificarnos, pues vemos que las consecuencias son difíciles. Y así es que, pues, hermanos, estamos a tiempo, ¿verdad?, para que vivamos conforme a la palabra del Señor. Dice en el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos, pues Caín, a pesar de que el Señor
le había dicho que por qué se había enojado, por qué había caído su semblante, y le dijo, pues si bien hicieres, pues serás exaltado, pero si no, pues el pecado está a la puerta, y si tú le das entrada, pues va a causarte problemas. A pesar de eso, Caín no cambió su actitud, sino se quedó con ese rencor, con ese odio, con ese enojo, con esa situación de desánimo, que hermanos no pasó por alto lo que había sucedido, sino que tenía en su mente, en su corazón, matar a su hermano. Y lo mató, hermanos. Lo mató, no sé si porque es la historia bíblica, para nosotros o para el ser humano le parece algo sin importancia. Pero si lo analizamos, pues que alguien mate a su hermano es algo desagradable, es algo que no lo podemos aceptar, es algo inconcebible. Que un hermano mate a su propio hermano, no, hermanos, es algo que pues nos causa mucha sorpresa, y podemos ver y decir que cuán malo es esta persona, cuánto está su corazón lleno de odio. Pues hermanos, bueno, pues no únicamente hay hermanos que matan a su propio hermano. Hasta hoy siguen habiendo hermanos que matan a sus hermanos, pero también hay hijos que matan a su padre, hay hijos que matan a su madre también. Qué triste, ¿verdad? Qué desagradable que un hijo mate a su papá o mate a su madre. Qué tanto rencor, qué tanta maldad hay en su corazón para llegar a hacer esto. Pues realmente, hermanos, es algo preocupante. Así estaba la situación en aquel tiempo y así está la situación hoy. Hoy está peor, hermanos. Hoy está peor. Y todo por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Y no nada más eso, hermanos. Es muy triste también cuando un padre pues llegara a matar o llega a matar a su hijo por odio, por rencor, por envidia, por lo que sea. Es muy desagradable que un papá llegue a hacer esto con un hijo. Pero también, hermanos, es muy triste, muy lamentable que una madre llegue a matar a su propio hijo. Qué triste, ¿verdad? Qué preocupante, qué lástima da una madre que mate a su hijo. Porque matar a un hijo no importa la edad que tenga. Podría matarlo a lo mejor de 1 año, de 5, de 10, de 12. Es lo mismo matarlo, ¿verdad? O descuartizarlo, como muchas mamás hacen cuando abortan. Ellas están matando a su propio hijo. Qué triste es esta situación de que una madre haga eso. Ya el ser ya está, lo único que está pasando es que se está desarrollando, pero ya es un ser vivo que siente dolor, que siente miedo, hermanos. No es algo que piensen que no pasa nada, ¿verdad? Así es que pues ojalá que las mamás no sigan haciendo esto de matar a su propio hijo, aunque fuera por una violación, ¿verdad? No deben de matarlo, y si es voluntariamente, pues menos. Hay muchas mujeres que tienen a su bebé aunque sea una violación. Sí, hay muchas mujeres, porque ellas piensan, pues este es mi hijo, aunque fue una violación, él no tuvo la culpa. Y lo tienen, hermanos. Qué bueno por esas mujeres que piensan de esa manera.
Dios las ha bendecido y Dios las va a bendecir. Bien, pues hermanos, entonces vemos que pues esta situación no fue nada agradable para Dios y no sigue siendo agradable para Dios una situación como esta hoy en día, hermanos. Hoy vemos que el crimen ha aumentado y bueno, pues Dios va a hacer justicia. Dios no se olvida de pues de las maldades del ser humano, porque su palabra ya está escrita, está establecida, está establecido sus mandamientos, sus leyes, y todo Dios lo va a tomar en cuenta. Entonces dice aquí en el versículo 10, y él le dijo, Dios, ¿verdad? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hermanos, si ustedes se acuerdan, Dios cuando castigó al hombre, maldijo a la tierra. La tierra fue maldita, pero el hombre no. Y ahora aquí, el hombre también, Dios ya lo maldijo. Todo por su pecado. Y las consecuencias pues van a ser dobles. Ya no es la tierra nada más la que estaba maldecida, sino ahora también el ser humano, Dios lo ha maldecido por su pecado. Entonces, dijo el Señor, le dijo a Caín, ahora pues maldito seas tú de la tierra. Y vemos, hermanos, bueno, en el capítulo 2, en el versículo 17, el Señor le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí el Señor, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 17, el Señor había maldecido a la tierra. Y ahora ha maldecido también al hombre por el pecado. Bien, entonces dice Caín aquí en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermanos, esa es la situación que el ser humano vive hoy en día, apartado de Dios por causa también del pecado. Tal vez algunos no han matado, pero han desobedecido a Dios en sus mandamientos, en sus leyes, y están apartados también del Señor, igual que Caín, y que pues Caín dice que grande es su castigo para ser soportado. Tal vez muchos también digan, pues es grande mi castigo para ser soportado, y también digan como dijo Caín, he aquí me echas hoy de la tierra, de donde vivía, irse a vagar por la tierra, y dice él, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. No es nada agradable esta situación. Pues hermanos que estamos escuchando esta palabra en esta noche, hermanos, hermanas también que están viéndolo o están escuchándolo por el Facebook, pues tomemos en cuenta la palabra de Dios. No seamos como Caín, que a pesar de que Dios le mostró cuál era su problema, su dificultad, no cambió. No dijo, bueno, pues soy orgulloso, voy a quitar esta idea de mi mente, pues voy a aceptar que la ofrenda de mi hermano fue mejor y qué bueno es mi hermano, ¿verdad? No importa, también Dios me ama.
Pero no, hermanos, esa idea no cambió en el corazón ni en la mente de Caín, sino que permaneció ahí con la idea de que iba a matar a su hermano, y hasta que lo mató. Entonces también para nosotros en este tiempo y para toda la humanidad sería bueno que esas ideas de hacer lo malo, pues lo desecháramos de nuestra mente. Nos reconciliáramos con Dios y le pidiéramos perdón y decirle, pues Señor, perdóname, voy a esforzarme por ser diferente, por vivir conforme a tu palabra. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él vino para darnos vida, hermanos, para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Entonces Dios quiere restaurar esa relación con Él. Él quiere que volvamos. Por medio de Jesucristo podemos hacerlo. Y ojalá que, pues que los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que ha venido a restaurar nuestra comunión con Él, pues sigamos, hermanos, sigamos ahí con Él, no importa las dificultades, no importa los problemas y las tribulaciones que estemos pasando, como la que estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Hay problemas, hay necesidad, hay preocupación, hay tristeza, porque familiares de muchos creyentes también han muerto por causa de este virus. Y hay tristeza, hay dolor en ellos, pero vamos a soportar todo esto y a confiar en el Señor. Recordar también que el que muere en el Señor no muere eternamente, sino que un día el Señor lo va a levantar. Eso es lo importante, que no vamos a morir eternamente. Y hay oportunidad para todos, para todo ser humano, hombre y mujer, no importa su problema, no importa su necesidad, no importa su... Gracias, Juanito, y disculpen, hermanos, que se terminó la pila del micrófono, pero bien, entonces eso es lo importante. No vivamos confiados, ninguno. Los que ya conocemos al Señor, pues sigamos firmes, seámosle fieles. No, después de recorrer tanto tiempo en el Señor, lleguemos a, pues, a dejarlo ya en el final del camino. Sigamos adelante, soportemos todo. Y el que todavía no comienza a vivir en el Señor, es el momento y es el tiempo que puede restaurar su comunión con el Señor, con el Dios creador, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo, ¿verdad? El Señor Jesús. Bien, entonces esto fue lo que dijo Caín, y hermanos, y bueno, pues Dios está esperando que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Bien, y ya para terminar el versículo 15, dice aquí que le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hermanos, bueno, pues ya para terminar, pues vemos que aún Dios amaba a Caín a pesar de lo que había hecho. No lo castigó, no lo dejó pues a la deriva, sino que le puso una marca para que no lo mataran.
Pero vemos, hermanos, que pues que Caín no pensó y decir, pues me vuelvo, le pido perdón a Jehová, le pido perdón a Dios por lo que hice. No, continuó su camino. Ojalá, hermanos, que nadie haga eso. Dios nos está llamando y ojalá que regresemos, que volvamos a Él para que Él pues nos perdone. Bien, pues hermanos, que Dios les bendiga y tomemos en cuenta la palabra de Dios. No, Dios no va a pasar por alto ninguno de sus mandamientos, ninguna de sus leyes. Hermanos, Él va a usar sus leyes cuando venga. Así es que pues no nos escudemos, cada quien va a pagar por su pecado. No vamos a poder culpar a alguien, no porque Eva dijo, no, pues la serpiente me engañó. Dijo el Señor, pues la serpiente va a pagar todo. No, a la serpiente le dio su castigo, ¿verdad? De humillación, de arrastrarse hasta el día de hoy. Es una vergüenza, ¿verdad? Una humillación de que alguien se arrastre. Pues ese fue su castigo. A Eva también le dio su castigo. No porque fue engañada, pues dijo, bueno, pues a ti no te castigo. No, le dijo que con dolores daría a luz a sus hijos. Igualmente al hombre, no porque dijo, no, pues la mujer que me diste me engañó y me dio del fruto y yo comí. No por eso dijo el Señor, bueno, pues Eva tiene la culpa y voy a castigarla a ella. No, también el hombre, también nuestro padre Adán recibió su castigo. Lo mismo va a pasar hoy, hermanos. No podemos excusarnos, no podemos decir, pues él o ella tuvo la culpa, pues ella o él también van a recibir su castigo, pero también nosotros, por no, pues, hacer lo que Dios nos manda, por no obedecer la palabra de Dios, también vamos a ser castigados. Así es que bueno, pues Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedir pues que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza para que nosotros podamos honrarlo siempre.